su asistencia al Observatorio de Comercio Exterior del Servicio de Estudio COBA Estudios del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora. Bien, vamos a analizar los datos del comercio exterior referentes al año 2021, pero por supuesto también las perspectivas, las realidades del 2022 y las perspectivas para todo el 22 y posiblemente para el 23. Lo que sí que es cierto, la nota de prensa lo que ha salido es que el comercio exterior de Castilla y León está a pleno rendimiento y es una realidad. Estamos creciendo de una forma muy importante. Se ha consolidado el crecimiento en el primer trimestre de este año 2022. Las exportaciones, por datos un poco así a grosso modo, en el 2020, en el 2021 han crecido un 11,15% con respecto al 2020 y el número de empresas exportadoras de Castilla y León se ha incrementado en un 19,02% en este año 2021. Las importaciones han disminuido algo, disminuyeron algo en el año 2021 y el número de empresas importadoras también han crecido un 38,04%. Lo que sí que es cierto es que el saldo comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones, ha aumentado de forma significativa en el año 2021, en un 41,24%. Y en ese mismo año 2021 ha habido 6.453 empresas más dedicadas a la importación que a la exportación. Aunque la economía española todavía no se ha recuperado a los niveles previos de la pandemia, las importaciones y exportaciones superaron el ejercicio pasado, en el año 2021, a las que estaban en el año 2019, porque el año 2020 no es un punto de referencia debido al parón de la COVID-2019. Lo que sí que también es cierto es que es importante tener una brusca caída de la demanda interna como resultado de la pandemia y la necesidad de compensar dicha caída con las ventas exterior. Y también ha afectado a la competitividad de nuestro sector exportador. También se produce que el aumento del número de empresas y de sectores exportadores ha habido en el año 2021, algo que continúa en proceso de expansión, y lo que existe es un entorno, existía en el año 2021, un entorno global más favorable al comercio internacional, aunque no exento de tensiones existentes que hacen que la balanza del comercio exterior pues se mueva constantemente. Las roturas de stock que se produjeron con el COVID-2019, la congestión de los principales puertos y en estos momentos tenemos el gran problema desde el 24 de febrero de la guerra Ucrania y de Rusia. El posicionamiento exportador de Castilla y León en el panorama internacional ha mejorado, sin lugar a dudas. Las exportaciones hacen que Castilla y León sea el 7º puesto de las regiones exportadoras de las comunidades autónomas y está en la 8ª posición con empresas exportadoras. Y con respecto a las importaciones se encuentra en el 10º puesto. Bien, todos estos datos hacen referencia a que el año 2021 ha sido un año excelente con relación al comercio internacional, al comercio exterior de Castilla y León. Pero existen unas realidades macroeconómicas en la actualidad que nos están haciendo prever o ver un poco el comercio exterior, cómo va a ser en este año 2022 y posiblemente en el 2023. Estas realidades macroeconómicas son la guerra de Ucrania y Rusia, fundamentalmente es la que más impacto podemos tener, y la existencia de una tensión geopolítica creciente y sin precedentes hasta estos momentos. También tenemos una rémora que es la crisis sanitaria, cuyo desenlace sigue siendo todavía una incógnita. Existen rebrotes, existe a nivel internacional en Shanghái un problema muy importante. El aumento de endeudamiento a niveles muy altos que nos ha ocasionado evidentemente la crisis del 2007-2008, acentuada por la crisis de la pandemia del 2019 y en estos momentos con un posible incremento de la deuda debido a la guerra de Ucrania. La retirada de compras de deuda por parte del Banco Central Europeo en el tercer trimestre del año 2022, lo cual al Estado le va a empezar a costar dinero la deuda que va a adquirir para poder sostener el Estado del bienestar. La subida de los tipos de interés, que se prevén que habrá unos 2 subidas de tipos de interés durante este año por el Banco Central Europeo para poder ajustar la inflación galopante que tenemos. Y la previsión del crecimiento del Producto Interior Bruto, que está disminuyendo de una forma continuada, podríamos decir alarmante, y que todavía no sabemos dónde va a poder tocar fondo. Lo que sí que es cierto es que la previsión del Gobierno estaba en un 7% de crecimiento del Producto Interior Bruto y en este momento el Fondo Monetario Internacional, dicho antes la semana pasada, pero lo prevé en el 4,8% y el Banco de España en el 3,6%. El observatorio, el Servicio de Estudios de COBA Estudios, hace una previsión del Producto Interior Bruto de Castilla y León y considera que en el año 2022 estará entre un 3 y un 3,6%, bajando considerablemente, y en el año 2023 entre un 2,3 y un 2,9%.
Evidentemente, estas cifras todo depende de la pandemia, de si los rebrotes dejan de existir y fundamentalmente de los impactos de la guerra de Ucrania y de Rusia, fundamentalmente en las importaciones más que en las exportaciones. Lo que sí es cierto es que existe un peligro de estanflación y existe una espiral inflacionista que en marzo ha provocado unos incrementos considerables, fundamentalmente por la guerra de Ucrania y de Rusia. El IPC de Castilla y León ha subido a 2 dígitos, al 11%, y el IPC subyacente un 3,8%. Estamos hablando de que ya estamos en 2 dígitos en Castilla y León y la previsión que se obtiene es que seguirá incrementándose de aquí al verano. No sabemos si de una forma desproporcionada o bien de una forma más lenta, pero los 2 dígitos estaremos con ellos hasta mediados del verano. ¿Qué realidades o amenazas tenemos en el comercio exterior en estos momentos? Muy bien. La más importante, y que nos toca de lleno a toda Europa, a España y por supuesto a Castilla y León, es la reducción e incluso eliminación, que podría darse el caso, en el suministro del gas ruso a España y Europa, que provocaría un impacto en la actividad económica sin precedentes. No tendríamos precedentes en este tema. Existe un problema, la dificultad de sustituir con cierta celeridad, de alguna forma, los suministros energéticos de otras zonas productoras del mundo y los productos agrícolas, fundamentalmente, porque Castilla y León es relativamente dependiente en lo que respecta a los productos agrícolas como el maíz o las semillas de girasol, que éramos importadores de Ucrania. También es importante tener en cuenta el encarecimiento de las materias primas, debido a los cuellos de botella que ya se estaban produciendo de alguna forma en las cadenas de suministro por el incremento al incremento desorbitado, de los precios de la energía, que ha potenciado, sin lugar a dudas, ya lo teníamos, pero lo ha potenciado la guerra de Ucrania y de Rusia. Las exportaciones es otro problema que tenemos, otra amenaza de Castilla y León, están fundamentalmente centradas en Europa. Existe una necesaria y urgente necesidad de posicionarnos en mercados emergentes, pero sobre todo ahora es mucho más necesario porque de alguna forma tenemos que las importaciones que está haciendo el resto de países de Europa nos están afectando a nosotros también. Europa, como dato, se les está exportando 12.061 millones de euros, con relación a Francia, un 32,17% de nuestras exportaciones va a Francia, y el resto de exportaciones iba a Bélgica, Portugal, Italia y Alemania. Alemania es el motor de la economía de Europa y tenemos que tener un punto de referente en lo que está pasando en Alemania, porque va a ser una cadena de sucesos que puede ocurrir en los distintos países de Europa. El resto, un 10% de lo que estamos exportando a Europa, se exporta a América, Estados Unidos y China, y otro 10% a Asia. Por tanto, estamos teniendo que nuestras exportaciones están centradas fundamentalmente en el país europeo, en todos los países de Europa, en donde tenemos un impacto directo de la guerra de Ucrania y de Rusia. Tenemos otro problema, otra amenaza, que son las interrupciones de las importaciones, que perjudicarían más a Castilla y León que la disminución de las exportaciones. Teniendo en cuenta dos zonas geográficas. Si nos centramos en la zona del conflicto bélico, provocará lo siguiente, que las cadenas de suministro de las empresas de la región pues se vean afectadas, fundamentalmente. Además, puede existir una paralización empresarial sin precedentes por falta de materias primas y de productos necesarios para la fabricación. Y existirá una reducción e incluso eliminación de los beneficios empresariales, provocando seguramente una desestabilización en las cuentas de las empresas. Pero si nos fijamos en los países de la Unión Europea, que no pueden fabricar por la falta de suministros a causa de la guerra, pues tendríamos un problema aún más serio, porque España importa de la Unión Europea y exporta también a la Unión Europea. Por tanto, si existe una ruptura de suministros energéticos o de cadenas de suministros dentro de los países en los que tenemos las relaciones comerciales, tenemos una causa directa de una disminución considerable de nuestras exportaciones e importaciones dentro de lo que es Castilla y León. Como punto de referencia, la procedencia de las importaciones de Castilla y León supone, de Europa, hace referencia a 8.603 millones de euros, y importamos fundamentalmente de Francia, de Alemania y de Italia. Después sí que importamos de fuera de Europa, en Oceanía, en América y en África. Y lo que también es cierto es que en el último año 21 se han incrementado considerablemente estas importaciones dentro de lo que es fuera del territorio europeo, lo cual es beneficioso para la economía castellano-leonesa. Otro problema, otra amenaza que tenemos,
es la brecha de los precios respecto al resto de los países de la Unión Europea. Hace que nuestros precios de las exportaciones de bienes y servicios sean más elevados. ¿Por qué? ¿Y qué consecuencias directas tiene esto? Pues tenemos que existe una consecuencia directa muy clara, la disminución de las ventas de las industrias de la región. Al tener unos precios más caros, nos los compran menos. Y la falta de competitividad empresarial, porque si realmente los productos son más baratos en otros países, porque nosotros hemos tenido que incrementar debido a los costes que estamos teniendo en nuestros precios de nuestros productos, pues dejamos de vender y por tanto dejamos de ser competitivos. Existe una solución momentánea a este problema. Las empresas están optando por disminuir márgenes para intentar mantener los precios de venta y seguir siendo competitivos a nivel europeo y a nivel internacional. Pero claro, esto tiene un límite. Tendrá que llegar un momento determinado en que los beneficios de las empresas ya no puedan bajarse más y entonces tengan que tocar de alguna forma los costes empresariales que puedan bajar y, por supuesto, los precios de venta. Lo que sí que existe es un peligro de trabajadores, provocando un incremento considerable en el desempleo y un incremento del coste social del Estado a través de las ayudas al desempleo. También es cierto que existe una amenaza que es la existencia continuada del peligro de déficits exteriores. Sí que es cierto que tenemos nuestro saldo comercial es positivo en el año 2021, pero las exportaciones las tenemos especializadas en productos que son muy sensibles a las variaciones de precios. Si estos suben nuestros productos y por tanto dejamos de vender. Uno de los productos que más sensibles puede existir en este momento es la industria agroalimentaria. ¿De acuerdo? Y en las importaciones, los déficits que tenemos se producen especialmente por nuestra dependencia energética, que es mucha, la que tiene Castilla y León. Por tanto, digamos que tenemos ahí una pequeña bomba de relojería para que el superávit que pueda haber en el comercio exterior pues se produzca un déficit considerable durante un tiempo indeterminado. También tenemos otro problema dentro de Castilla y León, y es la dualidad de la coexistencia de un amplio número de empresas que exportan muy poco y de forma irregular a un número muy pequeño de empresas que exportan mucho y en grandes cantidades. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos muchísima pequeña y mediana empresa y tenemos un problema de concentración de nuestras exportaciones en un sector o en unos sectores muy concretos. La fuerte concentración empresarial de la región pone en relieve, por tanto, las dificultades que tienen las pequeñas y medianas empresas. Recordemos que el 97% del parque empresarial de Castilla y León es micropyme y, por tanto, tenemos una pequeña barrera, podríamos decir ahí, para poder exportar más por parte de todo el sistema empresarial de Castilla y León. Bien, estas son las amenazas que tenemos. Podríamos plantearnos las expectativas que tiene el comercio exterior de Castilla y León, tanto en el año 2022 como en el año 2023. Pues podemos decir con una frase tajante que son muy positivas, pero muy positivas con un cierto peligro. Todo depende de las variables macroeconómicas que tenemos a nuestro alrededor y que no dependen de nosotros. La inflación, por ejemplo, y los precios de la energía, que nos pueden traer una pérdida de competitividad de las empresas de la región frente a otros países, o bien una disminución del volumen del comercio exterior, por tener unos precios más elevados que el resto, o un aumento de las importaciones que nos hagan un déficit de la balanza comercial, o bien un mayor déficit de esa balanza comercial. La guerra, si nos centramos en la guerra Ucrania y Rusia, pues esta es la que va a marcar el devenir de lo que va a pasar en el futuro, tanto en el año 22 como en el año 23. Existe un aumento desbocado de la inflación acrecentado por la propia guerra, por nuestros suministros energéticos. Y existe una escasez de productos, determinados productos fundamentalmente agrícolas y energéticos. Lo que sí que es cierto es que España no depende de Rusia. Sí que depende más o menos de Ucrania para productos agrícolas, pero lo que sí dependemos son de las importaciones del resto de los países de la Unión Europea y del resto del mundo que han incrementado sus costes considerablemente y por tanto esas importaciones hacen que nuestras cadenas de nuestros márgenes de nuestras empresas disminuyan para poder subsistir las empresas y eso puede provocar una falta de competitividad y de venta en el resto del mundo. Lo que sí que es cierto es que existirá un beneficio, creemos, de las exportaciones a países de fuera de la Unión Europea. Cuanto más vendamos fuera de la Unión Europea y que menos impacto tengan lo que son la guerra Ucrania y Rusia,
pues más posibilidades tenemos de obtener beneficios y que nuestra balanza comercial sea positiva. ¿Qué conclusiones podemos tomar de todas estas expectativas, amenazas y estas Castilla y León? Pues muestran, sin lugar a dudas, un efecto de la incertidumbre y de los acontecimientos geopolíticos que existen, pero esto es a pleno rendimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los exportadores castellano-leoneses no venden necesariamente más, sino que venden más caro que antes, ¿de acuerdo? Debido a la inflación. Por tanto, este dinero, este saldo comercial, estamos centrándolo en el valor de las mercancías que estamos vendiendo. Las consecuencias de una pandemia y de una guerra están provocando tres grandes realidades. La interrupción de las cadenas de suministros como nunca se haya visto, un aumento de las presiones inflacionarias como tampoco hacía ya muchos años se había visto, y estamos en 2 dígitos y seguiremos manteniendo durante unos meses en 2 dígitos, y la reducción de las expectativas de crecimiento de la producción y del comercio. Los productos interiores brutos, tanto de España como de Castilla y León, siguen disminuyendo. Seguimos en positivo, pero siguen disminuyendo. Existe una posible recesión de los distintos países de la Unión Europea, aunque sí que es cierto que España está en un posicionamiento, digamos, mucho más beneficioso para que esa recesión viniera un poco más tarde que el resto de países. El encarecimiento del precio de la energía, agravado, por supuesto, por el conflicto de Ucrania y de Rusia, están tensando los costes de producción y de transporte, lo cual va a perjudicar de una forma muy importante a nuestros fabricantes, a nuestras empresas. Y además, este encarecimiento de los precios, al ser mundial, no impactará en una pérdida de competitividad para las empresas de la región muy importante, pero sí se irá acrecentando a medida que se vaya prolongando este conflicto. Lo que sí está claro es que conviene diversificar. Tenemos que centrarnos en la diversificación de las cadenas de suministro. Tenemos que acercarlo a los países demandantes en un proceso de relocalización y renacionalización. Hay que reducir de una forma drástica, y esto hay que hacerlo con tiempo, con la ayuda de la Unión Europea y por supuesto de España y Castilla y León, la dependencia que tenemos de Asia, en importaciones fundamentalmente. La relocalización de las industrias de España, en España y en Europa, debido a que fabricar en Asia ya no es tan rentable. Necesitamos valorizar nuestros territorios, lo llevamos diciendo en ya varios observatorios. Además, tenemos que diversificar, aparte de las cadenas de suministro, las exportaciones. Tenemos que vender fuera de la Unión Europea y tenemos que vender a más países de Asia y de Iberoamérica. Tenemos que además diversificar las fuentes de insumos, consiguiendo un mejor posicionamiento a la hora de poderles sustituir con cierta celeridad. En definitiva, es una tendencia a la desglobalización y al proteccionismo que podían ser estructurales y permanentes, y por tanto tendríamos que hacerlo con pasos tenues, con pasos seguros y con un apoyo muy importante de la Unión Europea, por supuesto, que haga que seamos una potencia económica, política importante a nivel mundial. No debemos desviar, también es muy importante, que esta realidad se está afrontando del comercio exterior, que está afrontando Castilla y León y España, se está afrontando sin prácticamente ayudas y en un contexto de aumento de costes desproporcionados, como son los fletes y los costes energéticos, lo que está suponiendo una erosión de la cifra de negocios de las empresas y de los márgenes de las empresas. Necesitamos una colaboración público-privada sin precedentes que impulse al comercio exterior de Castilla y León y de España, al objeto de que las instituciones públicas tomen en cuenta las propuestas del sector empresarial, que se encuentra en unos momentos muy delicados y que tienen que sostener en estos momentos sus ventas, sus producciones, sus cadenas de producción, por tanto, y su empleabilidad, sus empleos. Los fondos europeos, que nos tienen que venir de las Next Generation, que están llegando, no se deben de desviar para atender las consecuencias que están produciendo la guerra de Ucrania y de Rusia. Tienen que seguir centrados completamente en ser impulsores de la internacionalización de las empresas de la región. Tienen que sustentar al mismo tiempo las reformas estructurales necesarias que se tienen que hacer en términos de medio ambiente, en términos de impuestos, en términos de digitalización. Y se tiene que preparar con ellos el camino de la reactivación de la economía para las nuevas generaciones. No podemos sustraer estos fondos para resolver problemas
puntuales ocasionados por la guerra de Ucrania y de Rusia. Lo que sí que es cierto, sin lugar a dudas, es que de alguna forma la actividad económica de España y de Europa se ha visto amenazada con la guerra de Rusia y de Ucrania, y los fondos de Next Generation, cuando vengan, ya no tienen las mismas condiciones, ya no tienen los mismos colchones para poder, digamos, reactivar esta economía atendiendo las directrices de los fondos. Y quizás haya que esperar un poco a que se vaya normalizando todo para que estos fondos puedan tener el éxito o los resultados esperados que se tenían. La realidad, por último y como conclusión, es que estamos en la senda de la recuperación, siempre y cuando finalice la guerra, y aun finalizando la guerra tendremos unos meses indeterminados en donde se tendrán que ajustar todos los efectos macro y microeconómicos a nivel internacional. Se tienen que ajustar las tensiones inflacionarias, que disminuyan y que se minoren, por supuesto, esos precios energéticos y las materias primas, y se tienen que gestionar de una forma coherente, eficaz y eficiente los recursos técnicos, materiales, humanos y económicos, tanto por parte de los gestores públicos como por parte de los gestores privados. ¿Por qué? Porque necesitamos asentar las bases para que las generaciones presentes y las futuras generaciones de castellano-leoneses y, por supuesto, de españoles, pues tengan un presente y un futuro con cierta estabilidad. Bien, pues estas son las conclusiones y las consecuencias de los datos que ha arrojado el Observatorio de Comercio Exterior del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de COVA Estudios. ¿Alguna pregunta? Sí, pero claro, las exportaciones son 12.061 millones de euros en volumen total. Sí, de Castilla y León. Sí, Europa. Sí. Europa es el gran cliente que tiene Castilla y León, ¿de acuerdo? Después, el 10% de esas exportaciones es lo que va después al resto. Es de 2021. De 2021, sí. 2021. Y la cantidad de importaciones éramos de 1.603 millones. Sí, eso es. Sí. De Europa. Sí, de Europa, sí. El problema es que tenemos concentradas nuestras exportaciones. No es un problema, es una ventaja porque da una estabilidad cuando estamos sin ningún problema macroeconómico, ¿no? Cuando hay una estabilidad a nivel internacional. Tenemos una estabilidad porque Europa es un cliente bueno y un proveedor bueno. El problema es cuando existe una inestabilidad a nivel internacional, que tenemos que depender de alguna forma de el resto. Por ejemplo, Alemania depende mucho de las importaciones del gas ruso, que hace que sus costes de los productos que está vendiendo a España pues se incrementen, y por tanto lo que llega a España se incrementa y nuestras producciones se siguen incrementando. Digamos que es un efecto bola de nieve. Una cosa, sobre el sector agroalimentario, supongo que vehículos... Sí, automoción es también lo más importante que tiene la industria, las químicas también, y después el sector de la industria agroalimentaria. El sector de la industria agroalimentaria, aparte de los costes que todas las empresas están afectando, energéticos, está todo lo que viene fundamentalmente productos agrícolas de Ucrania, que se ha paralizado completamente. Y tenemos que sustituirlos de una forma coherente. Estábamos en una situación de confort hasta el momento, en donde todo funcionaba relativamente bien, y en el momento en que nos cambian las variables, tenemos que tener la capacidad de reacción. Lo más importante aquí es tener capacidad de reacción en un momento determinado. Pero claro, está desestabilizando todo a nivel, no solamente europeo, a nivel mundial, y se está ajustando. La guerra de Ucrania y de Rusia, aparte de la pandemia, va a cambiar las directrices, los planteamientos y los paradigmas macroeconómicos a nivel mundial. Por eso decíamos que la globalización, habrá una desglobalización tranquila, ¿de acuerdo? Y habrá una reglobalización tranquila, porque de alguna forma tenemos que ser dependientes de nuestras producciones, para que cuando ocurra una situación como la que está ocurriendo, pues no nos tengamos que parar y que podamos ser competitivos. Buenos días. Sí, no sé si se me oye. Buenos días. Hola. No sé si se me oye. Hola. Laura, ¿no se oye? No se te oye. Se te ve muy bien. No se te oye. Buenos días. A ver, voy a intentar, a ver si voy a subir el volumen. A ver si se me oye. ¿Se me oye mejor ahora? Se oye perfectamente, Laura. Muy bien. Buenos días a todos. Disculpad que no haya podido ir allí presencialmente. A mí me gustaría trasladarle, señor Margarida, una cuestión. Se habla mucho de la retirada de estímulos, van a dejar de comprarnos deuda. A mí me gustaría que profundizara un poquito más en cómo puede afectar eso, porque claro, si va a afectar a nivel nacional, va a afectar también evidentemente a las economías
de las comunidades autónomas, es un punto. Y luego otra de las cuestiones que me gustaría abordar es cuál es su opinión respecto a lo que estaba anunciando Cristina Lagarde, esa subida de los tipos de interés para frenar de alguna manera pues la inflación, ¿no? Va a encarecer el precio, va a encarecer las hipotecas. Estamos en un momento muy complicado. Sin embargo, la inflación hay que intentar detenerla de la mejor manera posible. Solo tenía esas dos preguntinas, si es tan amable. Muy bien, muchas gracias, Laura. Bueno, vamos a ver, la verdad es que has tocado dos temas muy importantes que van a afectar de una forma a los productos interiores brutos de todos los países. El problema que tenemos aquí es que estamos teniendo un incremento de la inflación provocado antes de la guerra por los costes energéticos, fundamentalmente, y que se han incrementado por la guerra porque ha afectado directamente también al sistema energético, por el tema del gas ruso y del petróleo, aparte después de lo que son los productos de materias primas, en este caso agrícolas, ¿no? ¿Qué problema tenemos? Que la inflación está subiendo, pero sube de todo. No solamente está subiendo lo que son los productos que fabrican las empresas, se le está subiendo y está disminuyéndose el poder adquisitivo de las familias. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, el motor de la economía es la familia, es el ciudadano. Sin más, si el ciudadano no consume, no gasta, lo decimos constantemente, no producen las empresas porque no pueden vender. Y como no venden, pues entonces viene toda la desestabilización. Incluso, claro, evidentemente, al no vender, la actividad económica de un país disminuye y los impuestos disminuyen. Y el estado del bienestar se tambalean. Esta es la consecuencia directa. Tenemos que parar, los bancos centrales europeos tienen dos herramientas para parar la inflación. Lo único que lo están haciendo en un momento un poco convulso, pero que hay que hacerlo. Si no se para todo el incremento de los costes energéticos, alguien tiene que poner orden. Y en este caso hay dos medidas, que es la retirada de la deuda, de la compra de deuda, y la subida de los tipos de interés. Pero claro, esto también va a afectar a los estados, porque, por ejemplo, España y Castilla y León, fundamentalmente la deuda que tienen es la deuda del Banco Central Europeo y de la Unión Europea. Significa que en estos momentos, a partir del mes de julio, que se pretende ya no comprar más, tienen que ir a los mercados y las personas que vayan a comprar nuestra deuda, tenemos que darle un tipo de interés. Y ese tipo de interés tiene que ir a las cuentas de los presupuestos, minorando el gasto que se puede hacer efectivo para el estado del bienestar, para el resto de partidas, como es el sostenimiento del Estado fundamentalmente y como es la educación, la sanidad y todo esto. Bien, es un problema si no dura mucho tiempo. Vamos, si dura mucho tiempo, pero no si no dura. Es decir, si ajustamos la inflación de aquí al otoño, y aunque se haya encarecido el coste de la deuda, estamos teniendo unos límites muy normales de tiempo. El problema es si esto sigue durando y de alguna de las formas no estamos creando actividad económica que haga crear impuestos para poder no pedir deuda y por tanto no pagar tipos de interés. Y el problema que tenemos a la subida de los tipos de interés es que lo que se está intentando hacer es que no exista tanto dinero en circulación, porque de esto lo que se está haciendo, al existir tanto dinero en circulación y al comprar cada vez más, es que los precios sigan subiendo cada vez más. Es complejo, es muy complejo, pero tiene que haber un antes y un después y ver cómo va funcionando. O sea, los impactos de la deuda y de los intereses se tienen que ir analizando cómo los mercados están reaccionando. Si entre medias la guerra se acaba, ¿vale? No significa que se solucionen todos los problemas, no se van a solucionar. Sí van a ir mitigándose todos los problemas, ¿no? Y entonces en ese momento a lo mejor se para de subir los tipos de interés por el Banco Central Europeo e incluso se pueden bajar un poco más. Porque lo que sí que es cierto es que la actividad económica ha fluido, y si me permite la expresión, gracias a que teníamos mucho dinero de la Unión Europea sin pagar ningún tipo de interés. Y eso es lo que ha hecho que creciéramos de alguna de las formas. Entonces, si paramos retirando la deuda, la compra de deuda y la subida de los tipos de interés, paramos de alguna forma este tipo de inflación para que las familias sigan comprando y sigan creando actividad económica en un país, que es lo fundamental, hemos salvado de alguna forma el sistema macroeconómico y microeconómico de un país. Lo que sí que es cierto es que si en este contexto el Estado tiene que endeudarse algo más, no pasa nada siempre y cuando después se vuelva a la senda de la normalización y de la recuperación. Y que no se creen las cosas como estructurales, sino que sean coyunturales. No sé. ¿Cabe margen para que nos endeudemos más todavía? Sí, yo creo que sí. Lo que tenemos que tener es la responsabilidad de gestionar bien nuestros gastos, muy bien, saber si tenemos duplicidades de gastos y que sean los más eficientes, de parar cuando estamos incrementando las deudas, de parar ciertos gastos
Estoy hablando a nivel de España, por supuesto, también de la región, pero bueno, fundamentalmente de España. Y en ese momento que hemos parado nuestro gasto, aunque nos endeudemos, tenemos la capacidad de alguna forma de tener una reacción, poder reaccionar, ¿no? Porque si empezamos a incrementar todo, al final es imparable. Es que tenemos que tener... Además, la sociedad, el ciudadano, necesita ver la responsabilidad en el gasto. De que de alguna forma se está parando algo debido a que se está causando un mayor problema con una mayor deuda o unos mayores intereses por parte del Estado. Aunque solamente sea algo pues, nominativo, ¿no? Que sea algo estructural, ¿no? Pero es importante que el ciudadano sepa que se están haciendo los esfuerzos pertinentes y que lo vea de alguna forma. Para que te ganen confianza. Disculpadme, pero a mí se me ha cortado varias veces la conexión. Hablabais de que Castilla y León está en el 7º puesto de las comunidades autónomas, que es en exportación, ¿o es que se me ha ido el audio? Perdóname, porque tengo los datos, te los tendría que volver a decir. Espérate, no tengo. Empezaste hablando... Séptimo puesto de regiones exportadoras y octava posición con empresas exportadoras. Con número de empresas. Con número de empresas exportadoras. Estamos hablando del año 2021, ¿vale? 2021. Nos acaba de empezar. Lo que sí que es cierto es que los 3 primeros meses el primer trimestre del 2022 va excepcional. Estamos con unas exportaciones importantes. También hay que tener en cuenta una cosa, que que la guerra de Ucrania y Rusia empieza el 24 de febrero. Ya. Estamos teniendo datos de 2 meses en donde existe una cierta desvirtuación. Tendríamos que esperar a ver qué ha pasado exactamente en marzo y sobre todo en abril para saber cómo está ajustándose todo esto. Está el pequeño comercio, sobre todo, que al final, bueno, pues es de lo que se nutre buena parte de la economía en Castilla y León, ¿no? Está el pequeño comercio alertando precisamente de que la caída del consumo es brutal. Yo entiendo que es muy difícil actuar porque, claro, una vez que se actúa puede tener unos efectos muy importantes. Hay que actuar sabiendo con certeza dónde se actúa. Pero no hay determinados indicadores desde la ignorancia, pregunto, que ya van alertando de las cosas constantemente. ¿Llegamos a tiempo o siempre llegamos un pasito por detrás? Porque el comercio lleva mucho tiempo diciendo es que la gente no entra. O sea, hay que decir, es que el pequeño comercio está alertando de que es que cierran, es que no tienen consumo, que la gente no entra y si entra compra muy poco. Si nos vamos a fijar exactamente en cómo está la situación del ciudadano, fíjate que hay una serie de variables que se están incrementando. Por ejemplo, la compra de vivienda. Todo lo que afecta a lo que es ocio y tiempo libre, turismo, se está incrementando. Está haciendo un rol muy importante. Pero yo entiendo también que el ciudadano está cansado de una pandemia, está cansado de estar en su casa y necesita de alguna forma vivir. Si se puede decir vivir, ¿no? No malgastar, pero sí vivir, de alguna forma, ¿no? Y está claro que a lo mejor hace o se posiciona en una serie de gastos con relación a otros en un momento determinado. A lo mejor la ropa no se está incrementando, pero sí está incrementando el turismo. Lo que sí que es esto es que a nivel general el consumidor, el ciudadano, sigue gastando dinero, sigue teniendo una confianza, que todo depende de cómo es el impacto de las variables macro y microeconómicas que está viendo ahora y de la gestión de todos los recursos que estamos teniendo. Por eso tiene que haber una gran transparencia en todo y de alguna forma tenemos que hacer ver al ciudadano que existe una cierta garantía de que las cosas, con todos los problemas que tenemos alrededor, que son múltiples y diversos, se están haciendo bien y que, si Dios quiere, esto puede resolverse en un plazo de corto de tiempo, ¿de acuerdo? Pero el consumidor, el ciudadano, sigue gastando, sigue teniendo una cierta confianza en hacer las cosas, ¿de acuerdo? Te sigo diciendo que hay sectores, evidentemente, más tocados que otros, pero en general se está gastando. El problema es cuando el consumidor para, en su totalidad, de gastar dinero. Ese es el verdadero problema de la actividad económica de un país. Claro, pues que la vivienda, ¿verdad? Pues generalmente suele ser valor refugio, ¿no? En cuanto hay una inflación muy alta, en cuanto ves que pierdes poder adquisitivo, en cuanto ves que ¿dónde inviertes? ¿Dónde lo dejas? ¿En el banco? No. Pero piensa también, Laura, que mucha gente de la que está comprando no es un tema de inversión, es un tema de vivir, ¿de acuerdo? De que quiere tener su propiedad, porque la cultura española es de tener una propiedad, siempre, de siempre. Entonces, si te fijas en las personas que están comprando actualmente pisos, aparte de los inversores, son personas pues de 30 años, de 32, de 33, que están queriendo pues hacer una familia, tener su pareja, o sea, lo que es la vida normal, en definitiva es la vida normal, ¿no? Y lo más importante es ese sector, los que están iniciando su vida que sí que están comprando, ¿de acuerdo? Están intentando, dentro de las posibilidades que tienen, por supuesto, y dentro de su sueldo, ¿no?
en todo momento. De la seguridad del puesto de trabajo. Eso también. Vale, yo creo que no me dejo nada, es que me he conectado pero se me cortaba de vez en cuando. Entonces, bueno, yo creo el saldo comercial que ha subido en 2021 un 41,24, bueno, ya está, Pues yo, no, yo muchísimas ya no gracias, sé. Laura. Un Gracias placer a tus ti, preguntas. como Muchas gracias. siempre. No sé Gracias. si habrá alguna pregunta más. Parece ser que no. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. El mes que viene sale el Observatorio de Industria Agroalimentaria y al mes siguiente, y ya paramos antes del verano, el de Observatorio Económico del primer trimestre del año. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y por estar siempre ahí. Muchas gracias.